Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra aventura. El día de hoy nos encontramos ya dentro de una nueva cueva, y nuestro objetivo principal será conseguir el artefacto del masivo, uno de los artefactos que vamos a necesitar para una futura lucha contra uno de los jefes del mapa. Para esta aventura decidí traer a uno de nuestros megatherios, ya que como les comenté en el capítulo anterior, esta criatura tiene una habilidad increíblemente útil contra los insectos. Cada vez que derrota insectos obtiene un buff que aumenta considerablemente su poder, y como en la mayoría de las cuevas abundan este tipo de criaturas, me pareció la mejor opción para acompañarnos en esta expedición. Sin embargo, esta no es una cueva cualquiera. Se trata de la famosa cueva de lava, un lugar bastante peligroso y algo tedioso de recorrer, ya que un simple error puede terminar con nosotros cayendo en lava y perdiéndolo todo. Así que tendremos que avanzar con mucho cuidado, si queremos salir de aquí con el artefacto. Lo bueno es que, además de las criaturas peligrosas y los obstáculos, en esta cueva también pueden aparecer algunos lotcrates, que son cofres con recompensas bastante interesantes. Aunque siendo sinceros, yo no tengo precisamente la mejor suerte del mundo con los drops de cuevas, jajaja, porque curiosamente con los drops del exterior sí me suele ir relativamente bien. De vez en cuando me salen ballestas buenas, armaduras, herramientas o alguna que otra cosa útil. Pero cuando entro a una cueva parece que el juego decide darme exactamente lo que no necesito. Aún así, espero que hoy la suerte esté de nuestro lado, y podamos conseguir alguna recompensa interesante mientras buscamos el artefacto. Así que sin más que decir, preparen sus antorchas, ajusten sus armaduras y acompáñenme en esta peligrosa expedición por la cueva de lava. Justo al avanzar un poco me encontré con una especie de puente de roca que cruzaba por encima de un enorme lago de lava. Y como podrán haber visto, estuve peligrosamente cerca de caerme. La verdad, en esta cueva cualquier pequeño error puede costarte muy caro, porque si caes a la lava prácticamente puedes despedirte de tu equipo y de tu criatura. Así que desde el inicio ya tenía que avanzar con muchísimo cuidado. Pero ese no era el único problema. Esta cueva está diseñada de una forma bastante peculiar, ya que en varias partes es necesario realizar saltos complicados o utilizar ganchos para poder avanzar con seguridad. Y siendo sinceros, yo no tenía muchas ganas de poner a prueba mi habilidad haciendo parkour encima de la lava, jajaja. Por suerte, después de explorar un poco, encontré que existía otro camino alternativo para continuar avanzando. Así que sin pensarlo demasiado decidí tomar esa ruta, ya que me parecía mucho más segura para mí y para nuestro megatherio. Puede que fuera un poco más larga, pero definitivamente prefería tardar unos minutos extra a terminar convertido en una parrillada sobre la lava. Y pues no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de una realidad bastante evidente: no iba a poder cruzar toda la cueva con el megatherio. Aunque el megatherio había hecho un excelente trabajo eliminando insectos y ayudándome a avanzar durante la primera parte de la cueva, llegó un punto en el que los saltos, los caminos estrechos y los enormes ríos de lava hacían prácticamente imposible seguir avanzando con él de forma segura. Así que, antes de continuar, aproveché para recoger toda la quitina que había conseguido gracias a las criaturas que habíamos derrotado. Después de todo, si ya la había farmeado, no pensaba dejarla tirada por ahí, jajaja. Una vez que guardé todos los recursos importantes, tomé la decisión de guardar también al megatherio para evitar cualquier accidente. Y fue entonces cuando saqué a nuestro Argentavis. Mi idea era utilizarlo para moverme por el interior de la cueva volando, ya que en teoría sería mucho más sencillo atravesar algunas zonas peligrosas y evitar ciertos obstáculos que caminando serían bastante complicados. Así que desplegué al Argentavis y me preparé para continuar la expedición desde el aire, esperando que esta vez la cueva no tuviera ninguna otra sorpresa desagradable esperándome más adelante. Pero pues, para mi sorpresa, después de todo no hubo ningún otro peligro realmente importante. La verdad, yo esperaba encontrarme con más criaturas agresivas, algún salto complicado e incluso alguna zona que me pusiera en problemas. Pero no, una vez que continué avanzando con el Argentavis, llegué prácticamente sin inconvenientes hasta la zona donde se encuentra el artefacto del masivo.
Así que en ese momento ya estaba muy cerca de completar el objetivo principal de esta expedición. Lo único que me separaba del artefacto eran algunos Onyx, esos murciélagos gigantes que suelen aparecer en las cuevas y que, aunque no son especialmente fuertes, pueden resultar bastante molestos cuando te atacan en grupo. Por eso decidí ir eliminando a todos los que se me acercaban para evitar cualquier problema de último momento. Después de todo, no quería llegar hasta el artefacto y morir por confiarme justo al final, jajaja. Una vez que despejé la zona, ya solo quedaba hacer una cosa: acercarme, tomar el artefacto del masivo y prepararme para regresar a casa con una misión más completada. Y así de simple, después de atravesar la lava, los puentes de roca y todos los peligros de la cueva, por fin habíamos conseguido otro de los artefactos que necesitaremos para los futuros desafíos de la serie. Así que ya solo era cuestión de salir de aquí. No sé por qué pasa siempre, pero cada vez que entro o salgo de una cueva el juego se me traba un poco. Yo intuyo que debe ser porque el mapa se pone a cargar nuevamente todo el exterior o algo por el estilo, porque es algo que me sucede prácticamente cada vez que atravieso una entrada o una salida de cueva. Por suerte suele durar poco tiempo, pero aún así da un poco de miedo cuando ocurre, jajaja. Pero bueno, dejando eso de lado, ya con el artefacto del masivo en nuestro inventario era momento de regresar a casa. Sin embargo, me encontré con un pequeño problema. Como el Argentavis es una criatura bastante grande, no podía pasar cómodamente por la salida de la cueva. Por más que intentaba acomodarlo, simplemente no había suficiente espacio para que pudiera salir. Así que no me quedó otra opción más que bajarme, guardarlo temporalmente y salir yo primero por la entrada. Una vez que estuve afuera en una zona segura, volví a desplegar al Argentavis y ahora sí pude montarlo sin problemas para emprender el viaje de regreso. La misión ya estaba cumplida, el artefacto estaba asegurado y lo único que quedaba era volver a la base sin cometer ninguna tontería en el camino, que siendo yo, tampoco era una garantía al 100%, jajaja. Jajaja, la verdad es que la ida de regreso se estaba haciendo un poco larga. Después de conseguir el artefacto del masivo y salir de la cueva, ya no había ningún objetivo importante que hacer por la zona, así que simplemente tocaba regresar a la base. El problema era que la base no estaba precisamente a la vuelta de la esquina. Así que me tocó pasar varios minutos volando con el Argentavis mientras se atravesaba montañas, bosques y distintas partes del mapa. La verdad, no era algo difícil ni peligroso, simplemente era uno de esos viajes largos en los que no pasa gran cosa y solo te dedicas a avanzar poco a poco hacia tu destino. Aunque siendo sinceros, tampoco me molestaba demasiado, porque después de haber completado la cueva ya iba mucho más tranquilo. El artefacto estaba seguro en mi inventario y lo único que no podía permitirme era hacer alguna tontería que me hiciera perderlo en el camino, jajaja. Así que continué volando con calma, disfrutando un poco del paisaje mientras nos acercábamos cada vez más a Redwood, donde nos esperaba la base y, seguramente, más trabajo por hacer. Así que pues, una vez que finalmente llegamos a la base, decidí ponerme a trabajar en algo que iba a necesitar más adelante: fabricar todo el cemento posible. El problema era que, para ese momento, todavía no tenía un mortero colocado en la base. Así que antes de comenzar con la fabricación del cemento, tenía que solucionar ese pequeño detalle. Por suerte, conseguir los materiales no fue nada complicado. Como ya saben, tengo a mis gachas generando distintos recursos constantemente, así que simplemente fui a la zona donde los tengo almacenados y tomé la piedra que necesitaba. Una vez que reuní los materiales, fabriqué el mortero y lo coloqué rápidamente. Después de eso, ya podía comenzar a transformar todos los recursos que había estado acumulando. Así que tomé toda la quitina y los demás materiales que tenía disponibles y me puse a fabricar todo el cemento que me fue posible.
Después de todo, el cemento es uno de esos recursos que nunca sobran en Ark, porque tarde o temprano siempre terminas gastando enormes cantidades en estructuras, monturas o cualquier otro proyecto importante. Así que mientras el mortero trabajaba, yo ya estaba pensando en que iba a utilizar todo ese cemento más adelante, porque una cosa estaba clara: tarde o temprano iba a terminar necesitándolo. Así que, después de recoger toda la piedra que había en la terminal y dejarla en el mortero para que comenzara a fabricar todo ese cemento, decidí aprovechar el viaje y ponerme a trabajar otros recursos que también tenía acumulados. Uno de ellos era el metal, que también se había estado generando poco a poco gracias a los gachas que tengo produciendo distintos materiales. Entre ellos están la piedra, el metal, el polímero orgánico y varios recursos más que, sinceramente, facilitan muchísimo la vida dentro de Ark. La verdad, desde que conseguí esos gachas, muchas tareas se han vuelto bastante más sencillas, porque ya no tengo que pasar tanto tiempo recolectando ciertos materiales básicos. Simplemente los voy acumulando poco a poco mientras hago otras cosas. Así que tomé todo el metal que había almacenado en la terminal y me dirigí a las forjas para comenzar a fundirlo. En ese momento contaba con 4 forjas. 3 de ellas las utilizo principalmente para el tema del polímero, mientras que la cuarta es una forja normal destinada a fundir metal y otros recursos. Por eso repartí el metal entre las distintas forjas disponibles y las encendí para que comenzaran a trabajar. De esa manera podía tener varias cosas produciéndose al mismo tiempo: el cemento en el mortero, el metal en las forjas y los gachas, continuando con la generación de recursos. Y la verdad, ver todas las estaciones de trabajo funcionando al mismo tiempo da bastante satisfacción, porque significa que la base sigue produciendo materiales, incluso mientras yo me dedico a otras actividades. También aproveché un poco del tiempo que tenía libre para hacer algo que llevaba rato queriendo probar. Resulta que tenía una granada de mano guardada por ahí y me dio curiosidad ver qué tan buena era o cuánto daño podía hacer. Así que pensé, bueno, ¿qué podría salir mal? Jajaja. Por eso me fui hasta la orilla de la plataforma de árbol, saqué la granada y la lancé hacia el suelo para observar qué tan grande era la explosión. Y pues, después de toda la expectativa, resultó ser simplemente una explosión normal. No estuvo mal, pero tampoco fue la cosa más impresionante del mundo. Al menos ya pude quitarme la duda de cómo funcionaba y qué tan potente era. Y ya que estaba ahí enseñando cosas al azar, también aprovecho para mostrarles mi chibi de Carcharodontosaurus. La verdad está bastante bonito y me gusta cómo se ve acompañando a Oscar el personaje, pues jajaja. Además, los chibis siempre le dan un toque extra de personalidad a la aventura, aunque realmente no hagan demasiado durante el juego. Así que entre pruebas explosivas, recursos fabricándose y enseñándoles algunas de las cosas que tengo en la base, aproveché para pasar el tiempo mientras todo lo demás seguía produciéndose poco a poco. Y sí, admito que probablemente desperdicié una granada solo por curiosidad, pero al menos ahora ya sabemos cómo explota, jajaja. Y pues bueno, después de todo eso decidí seguir preparándome para futuras aventuras. Una de las cosas que hice fue aprender el engrama de la pala, ya que más adelante me va a hacer falta. Y es que hace algún tiempo conseguí un mapa del tesoro, pero para poder encontrar el tesoro enterrado necesito precisamente una pala. Así que aproveché que tenía algunos puntos de engrama disponibles y me aprendí el engrama de una vez para no tener que preocuparme por eso más adelante. Además, ya que estaba revisando los engramas y los materiales que tenía disponibles, también decidí fabricar un lanzarpones. La verdad es una herramienta que puede resultar extremadamente útil en muchas situaciones. Y más aún cuando se combina con los proyectiles de red que tengo gracias al mod que les enseñé anteriormente. Para quienes no lo recuerden, estas redes permiten inmovilizar durante un tiempo a ciertas criaturas dependiendo de su tamaño. Esto hace que las domesticaciones sean mucho más sencillas, ya que muchas veces basta con lanzar una red para dejar a la criatura quieta y comenzar a dispararle tranquilamente. Pero no solo sirve para domesticar.
también puede sacarte de más de un problema cuando una criatura peligrosa aparece de repente. Porque, seamos sinceros, a veces la mejor estrategia no es pelear, sino correr, jajaja. Así que si alguna criatura me llega a sorprender y veo que la situación se pone fea, simplemente le lanzo una red, la dejo inmovilizada durante un rato y aprovecho ese tiempo para escapar lo más rápido posible. Por eso quería tener el lanzarpones listo desde ahora. Puede que no lo necesite inmediatamente, pero cuando llegue el momento seguramente será una de esas herramientas que te salvan la vida cuando menos te lo esperas. Y pues también decidí prepararme un poco mejor en cuanto a munición. Mi idea original era fabricar flechas de metal, pero pues simplemente no podía en este momento, así que, mientras reunía los recursos necesarios para versiones mejores, opté por fabricar unas cuantas flechas de piedra. Para no estar revisando los materiales a cada rato, fijé la receta en pantalla y me puse a reunir todo lo que necesitaba. Lo primero que me hacía falta era una buena cantidad de fibra, así que fui a la terminal, tomé algunos recursos y fabriqué una hoz. Esta herramienta es bastante útil porque permite recolectar prácticamente solo fibra de las plantas, haciendo el proceso mucho más rápido que hacerlo a mano. Una vez que tuve la hoz lista, salí a recolectar toda la fibra que pude encontrar por los alrededores de la base. Y la verdad, en poco tiempo ya tenía una cantidad bastante decente. Después de eso, el siguiente material que me hacía falta era sílex. Por suerte, para ese momento ya contaba con mi taladro, así que decidí utilizarlo para palear directamente en las rocas cercanas. La verdad, ese taladro facilita muchísimo la recolección de recursos. En comparación con hacerlo con herramientas normales, se nota bastante la diferencia en velocidad y cantidad obtenida. Así que estuve un rato recolectando sílex, piedra y algunos materiales extra de paso, hasta que finalmente reuní todo lo necesario. Y ya con la fibra, el sílex y los demás recursos listos, pude regresar a la base para comenzar a fabricar una buena cantidad de flechas de piedra, dejándome preparado para futuras domesticaciones, exploraciones o cualquier problema que pudiera aparecer más adelante. Una vez que terminé de fabricar todas mis flechas y dejé que las últimas se terminaran de craftear, realmente ya no tenía mucho más que hacer por el momento, así que aproveché para atender algunas cosas pendientes en la base. Una de ellas era el hambre de Oscar. Y sí, para este punto ya tenía un poco de hambre, así que fui al refrigerador y tomé algo de carne cruda que tenía guardada para dársela. Sé que normalmente sería mejor darle carne cocinada, pero sinceramente en ese momento no tenía muchas ganas de ponerme a cocinar. Tendría que fabricar una hoguera o conseguir combustible, y la verdad me daba bastante flojera ponerme a farmear más materiales solo para eso. Así que opté por la solución rápida: darle carne cruda. Y pues no pasó absolutamente nada, así que problema resuelto, jajaja. Después de eso me acordé de otra cosa que quería hacer desde hace rato. Fui a la terminal y tomé algo de obsidiana, ya que necesitaba fabricar unos pedestales para artefactos. La verdad, estos pedestales son bastante prácticos porque permiten exhibir los artefactos que vamos consiguiendo a lo largo de la aventura. Además de verse bien, también ayudan a llevar un mejor control de cuáles ya hemos obtenido y cuáles nos faltan. Así que reuní los materiales necesarios y me puse a fabricar los pedestales. Después de todo, ya habíamos conseguido algunos artefactos y no quería tenerlos simplemente guardados en una caja acumulando polvo. Para este momento ya contaba con 2 artefactos. El artefacto del masivo que acabábamos de conseguir en este episodio y el otro artefacto que habíamos obtenido anteriormente en otra de nuestras expediciones. Así que la idea era colocar ambos en exhibición para ir decorando un poco más la base y, al mismo tiempo, recordar que cada vez estamos más cerca de reunir todos los artefactos necesarios para enfrentarnos a los jefes del mapa. Y pues como última tarea del día, tenía que ocuparme de algo bastante importante para nuestro progreso. Resulta que los 3 megateros que había dejado reproduciéndose fuera de cámara ya habían terminado su proceso y los embriones estaban listos en la incubadora.
Como recordarán, en el capítulo pasado tuvimos la suerte de que nacieran trillizas, así que decidí aprovechar esa suerte y comenzar a expandir nuestro ejército lo más rápido posible. Para este momento, esas 3 megaterios ya habían crecido lo suficiente, así que las puse a reproducirse para seguir obteniendo más crías y acelerar todavía más el proceso. Después de todo, nuestro objetivo no es simplemente tener unos cuantos megaterios fuertes. La meta es reunir un ejército completo capaz de enfrentarse a la Broodmother Alpha, que será uno de los primeros grandes desafíos de esta serie. Y es que una de las metas que me propuse desde que comenzamos esta aventura es intentar derrotar todos los bosses de The Island en dificultad alfa. Así que todavía nos queda bastante trabajo por delante, pero poco a poco vamos avanzando en esa dirección. Cada nuevo megaterio que nace nos acerca un poco más a su objetivo, y aunque el proceso de crianza lleva tiempo, al final valdrá la pena cuando llegue el momento de entrar a la arena del jefe. Y pues bueno, gente, ahora sí vamos a dejar el episodio hasta aquí. En el video de hoy logramos conseguir el artefacto del masivo, exploramos la peligrosa cueva de lava, utilizamos a nuestro megaterio para abrirnos paso entre los insectos, atravesamos varios obstáculos y conseguimos regresar sanos y salvos a la base con otro artefacto más para la colección. Además, aprovechamos el tiempo para fabricar cemento, fundir metal, organizar recursos, probar una granada, mostrar el chibi de Carcharodontosaurus, aprender nuevos engramas como la pala, fabricar un lanzarpones con proyectiles de red, preparar flechas de piedra y colocar nuestros artefactos en pedestales para comenzar a exhibirlos como se merecen. Y para cerrar el capítulo, seguimos avanzando con la crianza de megaterios, algo que será fundamental para nuestro futuro enfrentamiento contra la Broodmother Alpha y para cumplir la meta de derrotar todos los bosses del mapa en su máxima dificultad. Si les gustó este episodio, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos capítulos de esta aventura. Yo soy José Expar y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima, gente.